Muy buenos días a todos. Dando continuidad a las actividades que tenemos como AGECOL en el mes de la geotermia, queremos darle la bienvenida. Gracias por la asistencia. Continuar con nosotros en este mes de enriquecimiento de los entusiastas de la geotermia y lo que tenemos desde AGECOL para mostrar. Hoy tenemos dos grandes invitados. El día de hoy me acompaña Mónica Niño, quien ella es ingeniera geóloga. Ella trabaja actualmente, tiene experiencia en la parte de sísmica enfocada a geotermia. Cuenta con experiencia en proyectos de investigación en MinCiencias y la NH también, y actualmente está en el Departamento de Nuevas Energías de Petroseismic Service desarrollando proyectos relacionados con la geotermia. Bienvenida, Mónica. Los dos estaremos moderando la sesión el día de hoy, presentando los temas y los dos invitados que nos van a dar a conocer sus grandes avances en investigación y lo que tenemos que ver en la relación a la exploración y ojalá explotación en el país. Entonces, Mónica, adelante. Buenos días. Vamos a empezar con la charla de Cristian Fernando Tibochan. Es acerca de la exploración geotérmica en Isa, Boyacá, mediante el potencial espontáneo. Él es estudiante de terminación académica de Ingeniería Geológica en la UPTC. Es integrante del semillero de geotermia de la universidad, con experiencia en adquisición y procesamiento de información geofísica pasiva, manejo de herramientas geoespaciales y aplicación análisis multicriterio para la exploración geotérmica. Entonces, pues, Cristian, adelante. Buen día a todos. Voy a presentar la pantalla. Ya pueden ver la presentación. Sí, Cristian. Ok. Pues como pues ya se mencionó, el proyecto que se va a tratar se llama Exploración Geotérmica en Isa, Boyacá, mediante potencial espontáneo. Es un proyecto el cual fue realizado por los estudiantes del semillero de geotermia, el cual hacen parte pues, del grupo de investigación en Geolog. Inicialmente pues se tiene en cuenta que la geotermia puede ser o tiene el potencial para ser una energía que pues haga que Colombia cambie su matriz energética. Pues sabemos que en más de un 50% pues depende todavía de combustibles o de fuentes de energía convencionales. Pues se tomó el área de Isa, Boyacá, debido a la presencia de unos manantiales hidrotermales. Acá en las imágenes se puede apreciar, en la imagen izquierda, una de las instalaciones de unas piscinas hidrotermales. Ahí se llaman el Rincón de los Sauces, queda cerca del Domo de los Sauces. Y en la imagen derecha, pues es en el mismo predio, pero pues es como para que se den cuenta como de la topografía. Entonces estas manifestaciones hidrotermales se encuentran pues como en la parte más baja de la zona, como en el valle, en la parte de los depósitos cuaternarios. Este proyecto pues hace parte también de un proyecto más grande y de investigación, el cual se llama Análisis de Zonas Favorables de Recursos Geotérmicos, usando pues análisis multicriterio en el mismo área de estudio. Se utilizó pues el método de potencial espontáneo debido a que es uno de los más antiguos. Se ha utilizado en diversas fuentes, en diversas aplicaciones, como pues en las más populares son como en los registros de pozo, en la parte de hidrocarburos y también pues en la parte de geotermia. Pues alrededor del mundo se ha aplicado este método de potencial espontáneo y lo han correlacionado junto con otros métodos geofísicos, como lo es la tomografía de resistividad eléctrica, la magnetotelúrica, la audiomagnetotelúrica también, el radar de penetración terrestre y la tomografía de resistividad, bueno, y también con dióxido de carbono difuso en el suelo. Y pues también con sondeo de temperatura. Entonces, por ejemplo, en este caso de estudio, se puede apreciar que cuando no hay anomalías termales en superficie y tampoco hay emanaciones de dióxido de carbono difuso en el suelo, se puede tener una respuesta alta de potencial espontáneo y también pues es concordante con la información que se obtiene en la tomografía de resistividad eléctrica. También pues en este gráfico de la derecha se muestra que en estas áreas termales
por lo general pues se han hecho estos estudios en volcanes, se obtiene una respuesta positiva de potencial espontáneo, pues donde se encuentra esta zona hidrotermal, y en la zona hidrogeológica se encuentran pues una respuesta negativa, pues que hace mención pues como a esta infiltración del agua meteórica. Pues este es el área de estudio. Acá tenemos, este es el domo de Holcim. Justo encima de esta cobertura vegetal se encuentra pues, la mina de puzzolana de Holcim. Acá se puede pues, apreciar el Alto de Vita, que pues, lo más alto corresponde a la brecha hidrotermal. Esto que está acá, esta protuberancia que pues, no se alcanza a ver tan claro en la imagen, es el domo de los sauces, y por último pues estaría el domo de Holcim. Esta es como una imagen de la brecha. El área de estudio pues se encuentra en este rectángulo de color rojo, el cual pues se encuentra en el departamento de Boyacá, que a su vez pues se encuentra dentro del municipio de Iza, pues más exactamente en la vereda Aguascalientes. Y pues parte del área de estudio se encuentra el casco urbano del municipio de Iza, la mina de Puzzolana, y por acá pues pasa uno de los cauces principales, que sería el río de Tota. Ya pues en la imagen satelital se aprecia entonces con más detalle la mina de Holcim, donde se extrae puzzolana, el domo de Riolite y Río de Asita. Con punticos, con clips rojos se alcanzan a ver las piscinas termales o los manantiales termales, y pues la cabecera municipal. También se aprecia pues como la topografía, la elevación topográfica, teniendo pues unas alturas mayores de 2.900 metros aproximadamente, y las menores que corresponden a los depósitos a 2.500 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al planteamiento del problema, pues tenemos que el área es demasiado, pues tiene una topografía demasiado abrupta, tenemos pendientes de más del 45%, que pues realmente ¿para qué? Para aplicar los métodos geofísicos pues es complicado en esas zonas, debido pues al riesgo que se expone pues durante la adquisición. Y pues por ese motivo pues también se generó esta tabla, la cual muestra como un resumen de los métodos geofísicos que se pudieron pues haber, pues no que se pudieron haber utilizado, sino que normalmente se utilizan para la exploración geotérmica, con las unidades de medidas correspondientes, con los costos de implementación, con la capacidad de implementarse en los terrenos escarpados, la resolución y la profundidad. Básicamente notamos que lo más importante sería la magnetotelúrica, que es el que más se utiliza. Sin embargo, pues tiene una resolución de baja medida, esto debido a que pues este método se enfoca más en anomalías más profundas, es decir, que cuando la información es un poco más superficial, pues no tiene tanta resolución. Y pues el potencial espontáneo también tiene una baja resolución, debido a que no es capaz de adquirir información a grandes profundidades. Pero pues sin embargo tenemos que, pues o sea, todo se resume en tiempo, y pues eso es dinero que se puede ahorrar en una exploración, pues en una exploración, en una campaña de exploración. Y ya en cuanto a la metodología, pues se tiene una fase inicial que es de recopilación de información, una fase de planificación que es como ya obtener los permisos de los entes gubernamentales, una fase de ejecución que ya es el levantamiento geofísico, la fase de supervisión ya sería como el procesamiento y pues las correcciones y el procesamiento de la información, y la fase de cierre ya sería como la divulgación y las conclusiones y los resultados que se obtuvieron pues durante el proyecto. Pues en la fase inicial se recopiló imágenes satelitales del Instituto de Agustín Codazzi, junto con la cartografía base, y también modelos digitales de elevación. Y del Servicio Geológico Colombiano se tuvo en cuenta una geología detallada, 1.25.000, que más adelante pues se mostrará. Y pues también se tuvo en cuenta como los títulos mineros, que esto fue pues sacado de la Agencia Nacional de Minería. Pues en la fase inicial también pues se recopiló información del método geofísico, se armaron, pues se armó el equipo, que básicamente simplemente consistía de los electrodos de sulfato de cobre, el cual pues este sería como
pues como la forma en la que se construyen, básicamente un tapón poroso de madera, un tubo y una varilla de cobre, acá es donde se hace la conexión, y pues todo esto está lleno de sulfato de cobre. Pues para esto, ¿para qué? Pues para que los electrodos sean, tengan una polarización neutra, básicamente. Ya pues en la parte de planificación pues se hizo el recorrido preliminar, esto teniendo en cuenta pues la pendiente del terreno que no se fuera tan escarpado y también pues la cartografía base que los trayectos o la ruta preliminar pasara por caminos o cerca a carreteras pues por donde fuera más fácil el acceso. Pues este sería como tal el mapa de localización. Ya con el título minero, pues observamos que el título minero es bastante grande, sin embargo, pues no abarca toda el área de explotación de la mina. Por ende, pues dentro del título minero se encuentran fincas y dueños de propietarios de terrenos, donde se pudo haber sacado los permisos necesarios para esta exploración. En la parte de ejecución, pues entonces se tienen en cuenta dos electrodos, un electrodo fijo y un electrodo móvil, el cual se va midiendo cada 20 metros. Ahí tenemos el carrete monoconductor, el cual tiene 300 metros, y el aparato de medida que sería el multímetro. Entonces se mueve cada 20 metros el electrodo móvil. Una vez se completan los 300 metros, el electrodo fijo pasa a la última posición del electrodo móvil y se sigue midiendo hasta completar un perfil cerrado. Esta fue como el formato que se llenó en campo. Pues tenemos una medida de calidad que está en kiloohmios. Entonces, si nos da una anomalía resistida, pues teníamos que revisar el circuito para comprobar que todo estuviera bien. Pues, y el dato importante sería el milivoltios, y pues también unas observaciones en campo, pues, que son necesarias después para correlacionar y eso, pero pues más adelante se verá. Y esa ya es como la evidencia de la ejecución. Pues acá se puede observar la lámina de Holcim, y pues del terreno, como se puede ver, es demasiado escarpado. Después llegamos a la fase de supervisión, donde se hacen unas correcciones. La primera es una corrección de referencia, donde básicamente ponemos cada perfil a la referencia del perfil anterior, es decir, que como se inició en 0 milivoltios, esos 300 metros, estos otros 300 metros también se inician en 0 milivoltios y pues se trasladarían a la referencia del perfil anterior. Después, pues nos da esta deriva que debería, si inicia en 0, debería terminar en 0, pero pues esto nunca da después de dar la corrección de referencia. Entonces se aplica la corrección de cierre, la cual consiste en bajar toda la línea a la misma referencia. Y también pues se aplican otro tipo de correcciones, la cual sería corrección de bloque. Entonces, como en este caso se hizo un perfil cerrado, correspondería a esta figura. Sin embargo, pues se pueden añadir más perfiles, como se puede notar acá, y también se puede hacer otra corrección de hidrogeología, que si hay un cuerpo de agua, entonces el inicio y el final de ese perfil que abarca en ese cuerpo de agua sería, pues el potencial sería 0 milivoltios. Y pues esta sería la metodología para añadir otro perfil dentro del perfil base, que básicamente tendría que respetarse la referencia. Entonces, como todo perfil se inicia en 0, tenía que pasarse a 4 milivoltios y acá tenía que terminar en 11. Entonces, igualmente se corrige la deriva, pues realmente el procedimiento es sencillo. Y acá se tiene como la información que se obtuvo. Entonces, en la parte está la información cruda, sin procesar, sin corregir. Después de la corrección de referencia, esta fue la deriva que nos dio, pero sin embargo ya se puede ver los potenciales altos y bajos. Y acá estaría pues la corrección de cierre, el resultado final y pues la comparación entre los datos. Después se pasa a una parte de geoprocesamiento, donde básicamente se aplica el método de interpolación Kriging con un tamaño de celda primero de 10 veces el tamaño de paso. Entonces el tamaño de paso fue de 20 metros, o sea, cada 20 metros se tomó datos, la diferencia de potencial. Entonces la celda de este raster es de cada 100 metros, por eso se ve que los valores de potencial bajos abarcan mucho y pues los de potencial alto de hecho abarcan más, pero entonces se ve no son los datos reales, es como el maquillaje del método de interpolación. Y ya se le aplica
otra interpolación de 2 veces el tamaño de mallado, que es de 40 metros, y pues obtenemos un poco más los datos realistas, un poco más como se tiene en campo. Después se hace un recorte de la información, se sacan las líneas de isopotencial y se plasma la información pues con la imagen satelital. Entonces observando que ya pues como ya el resultado final. Estos datos pues están en milivoltios, entonces los más altos estarían en 70 milivoltios, que se corresponderían a los blancos morados, que serían 3 anomalías, y los más altos corresponderían al alto de Ita, los más bajos, perdón. Pues según la literatura, los potenciales altos corresponden al ascenso de fluidos y los potenciales bajos corresponden a la infiltración de fluidos. Esto pues se debe pues, a fenómenos electrocinéticos y termoeléctricos, ¿no? Y pues nada, acá se alcanza a ver pues que hay una correlación entre la piscina termal del Rincón de los Sauces y una de las anomalías, que pues resulta pues de cierta forma validando el método, y también pues teniendo en cuenta la geología que se desarrolló en el 2009, obtenemos que pues en esta es el área de estudio, ¿no? Se encuentra la formación Peños, la cual pues es usualmente pues tiene bastante porosidad secundaria, tiene bastantes fracturas, y ya cuando se acerca a esta formación, pues según la geología, o sea, cuando se acerca esta formación al cruce de fallas, entonces se supone que debería estar un poco más destruida pues esas rocas. Y por ende, pues entonces, lo más curioso es que el resultado de potencial espontáneo, el más alto, dio justo en la intersección de esas fallas, debajo del depósito cuaternario. Y pues básicamente esto sería pues como el resultado total del proyecto. Pues este proyecto se desarrolló por el grupo de investigación de geotermia, y pues acá está como un enlace para que puedan ver pues la productividad que ha tenido hasta el momento el capítulo y pues los futuros proyectos que se van desarrollando. Y pues nada, quedo pendiente pues para sus preguntas. Cualquier cosa pues ahí estamos pendientes. Ups, ahora no puedo salir. Listos. Cristian, muchas gracias por su presentación. Bastante interesante lo que está haciendo desde el semillero, junto con la profesora Laura Barrantes desde la universidad. Es importante ver todos esos esfuerzos que se hacen, ¿cierto?, desde la academia y desde pregrado, donde se intenta realmente buscar soluciones para emplear la exploración. Invitamos, si alguien tiene preguntas desde en el chat. Si no, Cristian, yo tendría una. Eh, Conjuntamente sabemos que en la geotermia se necesitan más métodos para enriquecer, ¿es cierto? Un modelo conceptual que es lo que buscamos para la exploración geotérmica y específicamente en un área geotérmica para llegar a un campo geotérmico. Desde su criterio, desde lo que han investigado desde el semillero, ¿qué otros métodos geofísicos han manejado? ¿Qué otra información han podido complementar para estudiar un poco más a profundidad del área geotérmica de ISA, que veo es el área de interés que ustedes manejan desde la universidad y personalmente en su investigación? Ok. De hecho, pues, contestando a su pregunta, de hecho, también hace parte de una de las conclusiones pues, de la presentación. Realmente un solo método no es suficiente para pues, tomar una decisión de dónde perforar o dónde no perforar. Es una recopilación de harta información, geología detallada, varios métodos geofísicos, geoquímica también, la parte ya de alteraciones hidrotermales. Entonces, pues es un compendio de información. Y pues desde el capítulo de la UPTC, pues lo que se ha hecho es pues la aplicación de este método, y también se han aplicado otros, pues como ya lo mencioné anterior, un proyecto de análisis multicriterio, el cual pues comprende este proyecto, comprende otros más, y uno que se está desarrollando que hace parte como de unos sondeos de temperatura pues de 2 metros de profundidad. Entonces, para hacer como un mapa de interpolación también de esta información, pues.
que ya de hecho ya el servicio geológico creo que ya la desarrolló en Paipa, entonces pues sería ideal también tener esa información de acá de ISA. Sí, señor. Súper, súper. Chévere, chévere, interesante eso, que sea un insumo más que impacte, ¿cierto? Y que enriquezca mucho más el concepto desde las G. Ojalá sea interesante que las 3G que conocemos se amplíen mucho más. No sé si alguien del público, de la audiencia, tenga alguna pregunta, alguna consulta que podemos transmitir a Cristian. Em, Tengo otra pregunta, Cristian. Desde el enfoque que han manejado como tal en la exploración, nosotros entendemos que pues estamos buscando enriquecer y entender el sistema que hay allá abajo, pero el potencial espontáneo, desde lo que han encontrado, tiene limitaciones o tiene ventajas también para poder enriquecer un modelamiento hacia los usos directos, me ofrece más información debido a que su resolución, como usted nos mostraba, no es tan detallada, el alcance no es tan profundo, pero eso no quiere decir que no lo podamos combinar, como ya nos respondió, con otros métodos, sino que también el alcance sea poder inferir, poder explicar, conceptuar sobre el impacto que pueda tener en los usos directos. ¿Han contemplado esto? ¿Han visto su uso? Combinarlo con qué, mezclarlo con qué otros insumos para poder ir en esa vía de esa otra geotermia que aún está un poco incipiente en el país. Ok, entiendo. Respecto a esta relación de los usos directos, que sería como el desarrollo de la geotermia de baja entalpía, ¿no? Yo creo que, pues de hecho, en este ciclo de conferencias, una profe de Guatemala, si no estoy mal, o de El Salvador, publicó su trabajo, pues también aplicando este mismo método y la relación que estos resultados que ella obtuvo le tenía con los métodos directos. Entonces, pues ya los métodos directos sería como el cómo aprovechar el calor, ya sea para invernaderos, usos, no sé, de pues calefacción de casas para el secado de alimentos, pasteurización de leche, pues se puede aplicar, de hecho, pues no, o sea, realmente la información que se obtuvo en este proyecto, pues no se puede decir que justo en estas anomalías hay pues alto potencial espontáneo, sin embargo, perdón, alto, alto potencial para desarrollar proyectos de usos directos. Sin embargo, pues aplicándolo, como su merced lo dijo, aplicándolo con otros métodos geofísicos, de pronto con tomografías de resistividad eléctrica o con sondeos de eléctricos verticales, y pues con pues demás métodos, magnetotelúrica, que de hecho pues actualmente creo que hay bastantes campañas en el área de estudio por parte de la Universidad Nacional y del Servicio Geológico, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos también estuvo por ahí. Entonces yo creo que pues sea para usos directos o para entalpía de baja, media o alta entalpía, yo creo que lo ideal sería obtener toda la información posible para pues, tomar una buena decisión. Eso sería lo ideal. Sí. Vale, Cristian. Pues nada, Cristian, de verdad, muchísimas gracias por la intervención. Es chévere que su merced, el semillero, la profesora Laura se estén tomando estos espacios. En serio, queda que invitar a que desde el pregrado y la academia nos sumemos a contribuir a Geocol. Es un espacio donde podemos mostrar lo que hemos hecho. Sin duda, de ahora en adelante, la geotermia ha sido unas renovables a mostrar todo lo que se ha hecho, porque tenemos muchísimo que mostrar y se hace sobre todo desde la investigación y combinándolo como tal también con la industria. Muchas gracias, de verdad, Cristian, por estar acá. Y Listo, pues nada, de verdad, muchas gracias por la intervención. muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien. Buena tarde. Listo, Un día. igualmente. Bueno, Nada, muchas gracias, Cristian, por tu participación. Bueno, ahora vamos con Efraín Gómez, él es ingeniero químico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, con maestría y doctorado en ingeniería en el área de energía geotérmica por el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su charla tiene como nombre desarrollo de nuevos geotermómetros de sodio y potasio en 2 campos geotérmicos en México. Entonces, adelante, Efraín. Bienvenido. Gracias, Natalia. Hola, Camilo. Buen día. ¿Se me profe, escucha? lo escuchamos fuerte y claro, profe, un gusto tenerlo acá también. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Camilo. Déjenme para compartir la pantalla. Ustedes me dirán si Sí, ya podemos ver. ya se puede ver.
Ok, entonces voy a... Ok, entonces nada más quedan... voy a- Listo. Ok, pues agradecerles a todos los miembros de AGEOCOL, Jesús también por la invitación a dar una charla a través de esta plataforma, al grupo de AGEOCOL. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en el 2017 en una actividad precisamente en Manizales, donde ahí tuve el gusto de conocer a varios, entre ellos con el que aún mantenemos bastante colaboración con Camilo, y agradecer nuevamente este espacio. Realmente, actualmente yo me encuentro trabajando en un centro de investigación del CONACYT. Trabajo básicamente en el área de exploración de recursos geotérmicos. Me encuentro en un centro de investigación que se llama CICES, Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, que es uno de los 33 centros de investigación del Consejo Nacional de Unidad de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y pues estoy en el Departamento de Geología en la División de Ciencias de la Tierra. Como bien ya me hicieron el favor de sintetizar mi formación, pues soy ingeniero químico de formación con énfasis en maestría y doctorado en energías renovables. Y mi especialidad ha sido básicamente en la parte térmica, geoquímica, todo lo que tenga que ver con procesos de interacción fluido-roca, transferencia de calor, modelado de yacimientos, flujo de calor, etcétera. En esta charla ustedes verán en la parte inferior izquierda derecha el QR por si gustan seguir algunas de las publicaciones en las cuales hemos estado trabajando. Y pues bueno, básicamente planteé este tema, desarrollo de nuevos geotermómetros de sodio-potasio en 2 campos geotérmicos en México, que han sido dos de los trabajos más recientes que o que he llevado a cabo con 2 estudiantes de posgrado, y cual tuvimos también pues impulsamos esta parte del nuevo desarrollo para cada uno de los campos geotérmicos, esta inquietud de la inestabilidad en el uso de la geotermometría de solutos, en particular sodio y potasio, ya no tanto meternos con la parte de geotermómetro de sílice, que es mucho más complejo aún. Y pues bueno, esta charla la estructuré cuidando ahí la parte del tiempo, una pequeña introducción de la energía geotérmica, sobre la parte de geotermometría, en particular la termodinámica química, cómo es que de manera muy breve podemos entender de dónde surge esta necesidad del desarrollo, o lo que ya se tiene de la geotermometría, de dónde ha surgido, y también cómo es que hemos podido tomar esta metodología involucrando todo un proceso termodinámico químico para poder llegar a estructurar un geotermómetro que nos permita caracterizar campos geotérmicos, en particular 2 en México. De extremo a extremo es un campo que es el de mayor producción, llamado Cerro Prieto. Se encuentra en la parte norte de México, en Mexicali. Y otro campo que es el más joven de todos, que es el campo geotérmico Las Tres Vírgenes, precisamente por los 3 volcanes en los cuales está. Espero ser lo más, digamos, fluido con la parte conceptual, la parte termodinámica, química, la parte de balances, la parte de interacción fluido-roca, porque con esto nos ha llevado, este estudio nos ha permitido enfocarnos ahora a la parte de modelos de transporte de solutos, que también ya hemos logrado avanzar un poco más en ello, en particular establecer esa dinámica, ese movimiento para resolver las ecuaciones de transporte de solutos, a partir de cómo poder calibrar cada día o mejorar en la calibración de nuestros modelos numéricos. Los resultados principales de este estudio y algunas de las conclusiones en las cuales basamos nuestros resultados finales.
Hay nada más un paréntesis, si hay alguna pregunta, inquietud, o algún comentario, no alcanzo a verlos, solo estoy viendo mi presentación, pero estoy atento a cualquier indicación. Entonces, básicamente voy a empezar con un poco de contexto en cuanto a la energía geotérmica. No voy a abordar tanto la cuestión conceptual, más que lo que pueden ustedes observar en esta caricatura del lado inferior derecha. Tenemos ahí un modelo típico de un yacimiento geotermal, en el cual, pues lo más básico que podemos establecer es de que hay tres factores importantes. La fuente de calor, la mayoría de los campos, cámaras magmáticas, sabemos que los campos geotérmicos actualmente comerciales, pues son los sistemas que están localizados en calderas o en sistemas volcánicos, sistemas hidrotermales, y bien estos pueden ser una fuente de calor magmática o ramificaciones que se pueden entender como sills, profundidades mucho más someras, fuentes de calor principal. Obviamente también juega un rol importante las fallas, el sistema de fallas que controlan ese flujo de calor y también controlan los procesos de recarga. El segundo es precisamente una roca encaponante. Sabemos que debe haber una roca suficientemente, o lo menos poroso, en este caso, que donde predomine más bien la permeabilidad secundaria, el fracturamiento secundario. Entonces, dentro de esta roca permeable, pues está almacenado el fluido, el cual principalmente es a través de las recargas. Otra parte, un porcentaje que es menor, son fluidos magmáticos. Capasellos en los cuales, pues esto nos permite que el fluido se mantenga entrampado en este tipo de reservorios. Y pues bueno, ya después viene todo el proceso de ingeniería, desde convertir la energía, en este caso, química, energía mecánica, y de energía mecánica, energía térmica, y de energía térmica, energía eléctrica. Es una serie de combinaciones. Y como bien escuchaba yo en el último comentario, precisamente esto es muy importante. Los 3G son los métodos que se deben de utilizar para poder establecer o conocer de manera más precisa un modelo de comportamiento del sistema energético. ¿Cómo estamos al 2022? El top 10 de los países de producción de energía geotérmica en el mundo. Nosotros en algún momento, por ahí de finales del siglo pasado, principios del 2000, estábamos posicionados en el tercer lugar, cuarto lugar, y pues bueno, hemos visto un aumento, un incremento en potenciales de otros países como Turquía, que es un país que en los últimos 10 años ha demostrado una capacidad enorme en cuanto a la generación de energía eléctrica, posicionándose actualmente en una lámina más, creo que muestro ahí el 2023, y sigue estando ya posicionado en el cuarto lugar. Entonces nosotros estamos entre sexto, séptimo lugar en cuestión de generación de energía eléctrica. Se basa en 4 campos geotérmicos principales, donde, en este caso operados por la Comisión Federal de Electricidad en México. De mayor a menor tenemos al norte, en la parte de Cerro Prieto, en este caso desde 1973, una producción de 570 megawatts a hoy en día. Después tenemos los azufres dentro del cinturón volcánico transmexicano. Tenemos el campo de los azufres en Michoacán, con una operación cercana a los 225 en operación, 250 aproximadamente instalado de megawatts de generación. Después tenemos los Sumeros, que está entre los límites de Puebla y Veracruz, cercano al Golfo de México. También tiene una producción de una capacidad instalada de 118 megawatts, con cerca de 94 megawatts en operación. Y el más jovencito, que es el campo de las Tres Vírgenes, este campo empezó a operar a principios del 2000, y tiene una capacidad hoy en día de 10 megawatts, en este caso, ¿no? Hay otro que es el Domo San Pedro, que se encuentra en Nayarit. Este está operado por la iniciativa privada, el Grupo Dragón, y pues actualmente la Comisión Federal tiene cerca de 13 proyectos todavía licitados a lo largo de todo México en exploración de energía geotérmica. Otra de las cuestiones es que la energía geotérmica, pues es dependiendo de la perspectiva del uso. Sabemos que hoy por hoy la generación de energía eléctrica es gracias a la industria geotérmica convencional. Seguimos dependiendo, seguimos teniendo la generación en este sentido a través de sistemas hidrotermales convencionales conocidos. Aunque ya hay esfuerzos, se están trabajando y hay pruebas, plantas piloto desarrolladas principalmente en Estados Unidos de los sistemas CGS, aprovechando algunas zonas mineras y también algunas
utilizando sistemas de circuito cerrado para aprovechar lo que viene siendo los pozos inoperantes o pozos abandonados en este caso. Entonces, pues esta caricatura del AES, pues ahí nos marca más o menos cómo tenemos nosotros un gradiente global, y esto también es un indicador de la capacidad y también de la parte económica o la viabilidad en cuanto a la producción de los sistemas geotermales. Entonces, tener un gradiente de 50 grados centígrados por kilómetro, pues esto nos conlleva a mirar a un sistema EGS o sistemas mejorados o roca seca caliente, en los casos también conocidos. Lo que también hoy en día pues es uno de los temas de interés que estoy seguro que en los próximos 5, 10, 15 años será un detonante fuerte en la industria energética, previo a superar ciertas barreras como es propiamente el fracturamiento inducido, ¿no? Los 100 grados, por ejemplo, entre más aumenta el gradiente de temperatura, tenemos la capacidad de recuperación de energía a una profundidad mucho más somera, hasta llegar a los sistemas hidrotermales, en donde ya hay presencia de fluido. En el caso de los EGS puede o no haber fluido o saturación de fluido en este caso. Por el otro lado, tenemos una serie del diagrama de Tyndall también que ha sido ampliamente usado y modificado a lo largo de los últimos 20, 30 años, como es la disponibilidad del recurso energético a partir de la entalpía o de la temperatura, haciendo una correlación en ese sentido entre la cantidad de calor dependiendo de la temperatura, pues tenemos un nivel de aplicación. Entonces estamos hablando que sistemas más allá de 150, 180 grados, pues ya son factibles para generación de energía eléctrica, ya sea de sistemas flasheo, de vapor dominante o líquido dominante o sistemas eléctricos binarios. Temperaturas más bajas pueden ofrecer un proceso escalonado o un sistema de cascada, que quiere decir que a medida que el sistema o el fluido va perdiendo calor, puede seguir siendo aprovechado para diferentes aplicaciones. Y pues aquí no denotamos alguna parte de los usos directos, básicamente, en los sistemas muy someros, los intercambiadores de calor tierra-aire, aprovechar el calor directo del subsuelo somero de 20, 30 hasta los 100 metros de profundidad. De manera breve, este es el más actualizado, la capacidad instalada. Está Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía, Nueva Zelanda, Kenia, México, Italia, y siguen otros países como Islandia, Japón, Nueva Zelanda, Islandia, Japón y otros países que siguen produciendo o siguen impulsando los recursos energéticos geotérmicos en el mundo. Sabemos que en la parte europea lo más predominante son los usos directos, los intercambiadores de calor distritales, que es el mayor potencial que hay en la parte europea. Y pues bueno, continuando con esta parte de la charla, tenemos la geotermometría. Aquí me voy a centrar ya un poco más en el tema, sobre todo para el uso de los geotermómetros. Y antes de eso, es las preguntas que nos hacemos cuando tenemos nosotros la información de la composición química de los manantiales, en el caso de una parte exploratoria, y también tener la composición química de manera monitoreada de las aguas de producción de los pozos geotermales. Entonces, en ambos escenarios, la geotermometría ha funcionado, ha sido una herramienta bastante útil. Los geotermómetros de solutos, sodio, potasio y sílice son económicos, fácil de la aplicación. Sin embargo, tienen sus restricciones. Esto el uso de ellos parte de conocer cómo se encuentra la termodinámica química del reservorio que está en explotación o aprovechándose el recurso, o aquellos en los cuales están en la etapa de exploración. Y en la etapa de exploración suele ser más complejo aún. ¿Por qué? Porque estos métodos geotermométricos, hoy por hoy, siguen teniendo una limitante, que estos métodos sabemos que utilizamos la información in situ de la química del manantial o de la química del agua de hidrotermal. Sin embargo, la estimación de la temperatura es indirecta, que quiere decir que nosotros al final tenemos esa inquietud de saber a qué profundidad viene. Entonces necesitamos conocer un poco más si queremos abordar o aplicar de una forma eficiente, una forma efectiva, la geotermometría de solutos, es indagar un poco más con respecto a la química, cómo está actuando las reacciones o interacción fluido-roca en el reservorio. Entonces,
A partir de una reacción de minerales, feldespato-albita, por ejemplo, que es lo típico en la interacción fluido-roca de un yacimiento energético, este nos va a generar alteración hidrotermal en la roca. Y a su vez también va a haber una transferencia de iones de la masa o de la roca hacia el fluido, y el fluido también puede generar otros elementos que ocasionan la alteración hidrotermal de la roca o la precipitación de nuevos minerales. Sabemos que la cuestión de la termodinámica es entender el equilibrio químico que existe en esas reacciones. Y al final nos damos cuenta que en una reacción a diferentes temperaturas, si nosotros analizamos la constante de equilibrio, a cualquier temperatura que nosotros podamos evaluar, podemos encontrar una constante de equilibrio, o el sistema podría estar en equilibrio. Sin embargo, la pregunta correcta es si la temperatura a la cual estamos nosotros evaluando es la temperatura de equilibrio de ciertos minerales característicos o típicos de la alteración hidrotermal. Entonces, partiendo un poco de este contexto, si suponemos que esta reacción se está llevando a cabo, entonces estos productos pueden estar generando o pueden convertirse ahora en nuevos reactivos para continuar un proceso de formación de nuevos minerales. Y esto nos lleva a entender un poco la cinética de la reacción, donde por un lado tenemos en esta caricatura central, tenemos la velocidad de la reacción y el tiempo en el que se lleva a cabo esa reacción. Y siempre las correlaciones lo hacemos con respecto a una razón entre los productos con respecto a los reactivos. Y entonces nosotros decimos que el sistema alcanza un equilibrio, no importando si la reacción es continua o si la reacción puede ser reversible, cuando los productos, los reactivos, perdón, llegan a su consumo total. Entonces, en ese momento ya no hay más productos que formar. Entonces, ahí decimos que inicia nuestra constante de equilibrio, y esto tiene que ver mucho con la energía libre de Gibbs. Entonces, si nosotros hacemos una razón entre las especies que son parte de nuestros productos, sea la parte líquida o sea la parte de minerales presentes, la parte de iones, con respecto a nuestros reactivos de igual manera, la presencia del mineral primario, con la presencia del fluido, si nosotros buscamos esta razón, nosotros podríamos inferir la constante de equilibrio de la reacción. Y esto nos da o nos lleva a entender un poco más allá sobre la ley de acción de masas. Entonces, de aquí parte algo muy importante, porque esta relación que ustedes observan aquí, esta constante de equilibrio, nosotros la tenemos que entender ahora, no solamente como especies, sino tenemos que involucrar otros términos como son las actividades químicas, las actividades iónicas y los coeficientes de actividad. Entonces, con eso nosotros nos va a indagar un poco para entender varios diagramas de especiación o diagramas de minerales que nos permiten establecer si existe o no equilibrio entre algunos minerales. Entonces, si nosotros partimos de esta ecuación básica, la teoría que nos establece la albita, que nos va a combinar con el ion potasio y el feldespato potásico, con una combinación de una liberación de fluido del sodio, recordemos que estos dos minerales son parte de la interacción fluido-roca, y estos dos iones, el potasio y el sodio, son aquellos que va a ganar esa reacción al separarse esos dos iones de la fase sólida y se van a integrar a la fase líquida. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esa relación, por ejemplo, la tenemos aquí, decíamos los productos, pues tenemos el feldespato con el ion sodio y tenemos el albita con el ion potasio. Sabemos que por teoría las actividades o las relaciones iónicas entre minerales puros, pues es uno. Entonces al final nos queda el reto de encontrar la relación que guarda la constante de equilibrio entre los iones sodio y potasio. Se ve aparentemente de una manera muy sencilla, sin embargo esto conlleva a hacer un trabajo bastante amplio con respecto y poder llegar a este punto. Entonces, esta relación se involucra en la energía libre de Gibbs, y esto lo podemos observar en esta ecuación básica también, en donde nosotros nos podemos dar cuenta que esa energía libre de Gibbs, si nosotros la discretizamos, tenemos la ecuación de Van Hoff, y entonces tenemos otro reto, que es encontrar la entalpía y encontrar la entropía, que está referenciada con
con el coeficiente C. Sin embargo, esto se puede resolver si nosotros conocemos las concentraciones y obtenemos las constantes de equilibrio. Podemos determinar una buena ecuación geotermométrica al hacer una interpolación y una regresión. Que en este caso, básicamente, pues una regresión lineal, una regresión de segundo orden. Y esta al final nos lleva a despejar la ecuación para encontrar nuestro geotermómetro. Y esto es lo que vemos en la literatura. Podemos ver el geotermómetro de Fournier, Fournier-Prussel, geotermómetros de Nieva, etcétera. Una gran variedad de geotermómetros en los cuales se establecen que la temperatura es igual a un coeficiente B con respecto a un coeficiente A más el logaritmo de las concentraciones. Y eso nos ha llevado a establecer que existe una variación cuando aplicamos varios geotermómetros a un mismo campo, utilizándolo a una misma información de un pozo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos geotermómetros se construye bajo condiciones muy particulares, temperaturas y condiciones de equilibrio también particulares de cada uno de los campos utilizados para calibrar estos geotermómetros. Entonces, Nicholson, Arnoldson, etcétera, han establecido una serie de condiciones importantes de cómo es que sabemos o cómo podemos aplicar esta parte geotermométrica. Lo primero que debemos de entender es que la concentración, como dice aquí, de todas las especies que se están utilizando para los geotermómetros, en este caso sodio, potasio, calcio, corrección de magnesio, litio, sílice, etcétera, empleados en los geotermómetros deben de ser controladas únicamente por la reacción mineral-fluido, ¿sí? Y estas deben de ser, en este caso, dependientes de la temperatura. Ahora, también debe de existir una abundancia de los minerales o especies que queremos nosotros analizar para poder tener una efectividad en el uso de los termómetros. También la reacción de fluido roca debe alcanzar el equilibrio en el reservorio. Algo interesante que por experiencia hemos estado observando es que realmente el equilibrio en los yacimientos se da cuando todos los fluidos ácidos, cuando el sistema ha sido neutralizado. ¿Qué quiere decir? Sabemos que dentro de los sistemas geotermales tenemos fluidos magmáticos, el H2S, tenemos presencia también de agua, H, hidrógeno, tenemos otros componentes, el CO2, que aquellos que nos hace que nuestro sistema pueda tener un pH lo suficientemente lejano a un sistema, digamos, neutralizado alcalino. Entonces, cuando nosotros logramos visualizar que sí existe ese equilibrio es porque el sistema ha sido neutralizado. De ahí que nosotros podemos evaluar el fluido geotérmico que, como establece el punto 4, este fluido no debe de pasar por procesos de mezcla con aguas frías o poco profundas durante su ascenso. Esto se observa más en sistemas someros, sistemas donde la recarga y se conecta con el fluido que va en ascenso y se logra apreciar más o entender en las áreas de exploración de recursos energéticos, en los manantiales, en los geysers principalmente. Entonces, con base en esto, en esta parte tampoco debe de establecerse o debe de discriminarse el proceso de mezcla, ebullición, o que haya evidencias de dilución del fluido. Esto afecta principalmente a la sílice. Entonces, por eso es que la sílice en ocasiones puede ser más compleja utilizarla como un referente o un catalizador para poder hacer un análisis de geotermometría. Entonces, eso requiere de hacer otros diagramas para establecer en qué rangos de temperatura o intervalos de temperatura se están dando estas concentraciones. Entonces, es una metodología similar a la que voy a comentarles ahora, cuando se quiere aplicar los termómetros de sílice en particular. Vamos a hablar de la parte de sodio y potasio. Esta imagen, esta caricatura de Fournier del 89 nos explica a grandes rasgos por qué hay inestabilidades en la parte de los termómetros de Prussel, Tonani, Arnoldson, Fournier, Nieva y Gegenbach en ese momento, ¿no? Entonces, temperaturas muy frías, vamos a llamarle de los 150 o menos de 150 grados, 160 grados, vamos a poder observar estas inestabilidades o estos grandes cambios entre los resultados de estos geotermómetros. A medida que la temperatura va en incremento, aquí lo tenemos con respecto al inverso, a 1000 sobre la temperatura Kelvin,
y ustedes pueden hacer después la conversión a grados Celsius, estamos hablando que ellos se han establecido en este trabajo de Fournier que los geotermómetros van a poder ser funcionales cuando vayan alcanzando temperaturas cercanas a los 240, 250 grados. En ese momento, las diferencias en las estimaciones de los geotermómetros puede ser muy mínimo. Sin embargo, aquí hay un detonante o hay una inquietud. Esto se basa si nosotros logramos encontrar o logramos determinar o que la información que nosotros estamos obteniendo de la geoquímica efectivamente nos establece una constante de equilibrio cercano a 1, ¿sí? Entonces, sin embargo, no es así cuando estamos evaluando los sistemas geotermales. Incluso Gegenbach en otro trabajo establece que en los sistemas hidrotermales convencionales la relación albita-feldespato pues anda en una relación aproximadamente de 1.5 a 1.7, ¿sí? Que esa es la correlación o ese es el valor de la constante de equilibrio de esta interacción de fluido-roca con estos dos minerales. En el caso de los campos geotérmicos en México andan cercanos en ese orden. En el caso de Cerro Prieto, que más adelante lo comentaré, anda cercano del 1.8, en el caso de Tres Vírgenes anda en 1.75, y quizás eso hace que pueda funcionar el uso de varios geotermómetros. Sin embargo, encontramos mejoras en ese sentido con la parte geotermométrica. Dentro de las áreas de estudio, de manera breve, tenemos el campo geotérmico de Cerro Prieto. Este campo geotérmico se encuentra al norte, es un sistema de sedimentos básicamente. El yacimiento se encuentra alojado en lutita, afectado por dos fallas principales que tienen cierta conexión con el sistema de fallas o el sistema de cuencas por la parte nacional, la falla de San Andrés, que incluye la falla de Cerro Prieto y la falla Imperial. Y ustedes pueden observar aquí, tenemos esta falla de Cerro Prieto, la falla Imperial, tenemos el campo geotérmico, y estas dos fallas son las principales que controlan los procesos de recarga y transferencia de calor en el sistema hidrotermal. Aparte, como menciono aquí, está asociada con una tectónica extensional, dirigida a la provincia de Cuencas y Cordilleras en la parte oeste de Estados Unidos y noroeste de México durante el Terciario superior. Este campo geotérmico en la actualidad tiene 4 secciones o 4 áreas. Aquí volvemos a ver la falla Cerro Prieto, la falla Imperial, tenemos otro sistema al interior que es la falla Morelia. Nosotros estamos trabajando, o el trabajo se basa en la información de más de 100 pozos que están alocados en la sección de Cerro Prieto 1, ¿sí? Entonces, con base a esta información, tenemos el campo geotérmico de Cerro Prieto, tiene una producción desde 1973, empezó con 720 megawatts, hoy por hoy, después de 45, casi, vamos a llamarle 50 años, ya más de 50 años, tenemos una producción de 520 megawatts. Entonces, y este campo tiene más de 300 pozos, más del 50% de estos pozos mantienen el campo en producción. Entonces, este es un modelo del perfil ecológico del yacimiento que fue realizado y publicado por Lira Herrera en el 2005, basado en información geofísica, MT, basado en información sísmica, basado en información de gravimetría, basado en información de perforación, de litología de pozos, de flujos de calor, etc. Y la parte geológica en los rasgos estructurales. Entonces, con base a toda esa información, ese es el modelo conceptual de Cerro Prieto. Tenemos en la parte de la lutita la roca almacenadora y es un campo geotérmico que tiene temperaturas por arriba de los 300 grados centígrados en algunos de los pozos que han sido perforados. El pozo más profundo en este campo es de 4 kilómetros, poco más de 4 kilómetros, atraviesa el yacimiento. Y pues bueno, cada una de estas líneas continuas que ustedes ven aquí es un pozo. Tenemos la zona más somera, que es donde estamos trabajando, está cerca de los 2000 metros de profundidad. La sección 2 y 3 se encuentran más profunda y la sección 4 es mucho más somera en este sentido. Esta otra lámina de Elders del 79, no ha sido necesario actualizarla porque siguen siendo característicos de este tipo de alteración. Y aquí en estas líneas continuas o semicontinuas les marco desde los 220, 25 hasta los 350 grados, donde estamos posicionados en la zona de estudio.
en donde lo que domina son la alteración hidrotermal de cloritas, silitas, ¿sale? Y aquí tenemos del otro lado una serie de minerales también presentes dentro del sistema de alteración hidrotermal. La temperatura máxima medida en el campo ha sido de 350 grados y hemos encontrado que la guairaquita es uno de los principales minerales de alteración que dominan la composición química de estos fluidos geotermales. Este otro campo es el campo geotérmico de las Tres Vírgenes en Baja California Sur. Se encuentra en la península de Baja California. En este caso, nosotros estamos aquí al norte y en la parte del sur, entre los límites norte y sur, tenemos el campo de Tres Vírgenes. Y es debido a tres volcanes, que es en este caso es el volcán La Virgen, nos observa en esta imagen, está más hacia el oeste, hacia el suroeste, perdón. Tenemos el volcán El Azufre y el volcán El Viejo. Y dentro de esta sección se encuentra el campo geotérmico en producción. El campo es muy pequeño, tiene 11 pozos perforados. El campo lo sostienen cerca de 4 pozos produciendo. Algunos datos que también se han reportado en la literatura y que también nosotros verificamos es que el sistema es de líquido dominante y las aguas son clasificadas como cloradas sódicas. Que termómetros previos establecen temperaturas entre los 270 entre los 260 más o menos hasta los 273, 74 grados. La fuente de calor ha sido un tema ampliamente discutido. Si está asociado precisamente, aquí ustedes pueden ver un corte, si está asociado con la cámara magmática del volcán Las Tres Vírgenes, la Virgen en este caso. Hay otra corriente que es un sistema volcánico, un sistema magmático que afecta a los 3 volcanes a su vez, y algunos otros que están conectados con un sistema volcánico que se alinea hacia el Golfo de California. Entonces, al final, todo este modelo conceptual que ustedes observan aquí, pues se ha integrado por todos los estudios o métodos geofísicos, geológicos, en este caso, y la parte geoquímica. Si ustedes, este es un campo en el cual es muy somero el yacimiento, cerca de los 900,000 metros, almacenado en roca granitítica. Es un basamento, y la información que hemos compilado nosotros es de 24 pozos, 24 muestras de 8 de los 11 pozos que están perforados en el campo. Aquí les muestro cómo está, por ejemplo, de los pozos, en este caso el pozo LB11, el LB6, el LB3, el LB4, cómo está distribuida la cuestión litológica y cómo están las cuestiones de alteración mineral. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, se ha identificado como ejemplo entre los 250 y 450 metros de profundidad se han encontrado calcitas, zeolitas, cloritas, así como también cuarzos y hematitas en algunas partes, ¿no? Así tenemos toda esta clasificación a lo largo de las profundidades de los pozos. Y lo que ustedes pueden observar del lado izquierdo en la imagen es, estos son los principales pozos que pudimos nosotros tener acceso a información a la química de estos campos, de estos pozos de Tres Vírgenes. En cuanto a la metodología relativamente parece, hemos hecho una compilación de cuáles son los principales rasgos metodológicos que nos pueden llevar o nos podrían llevar a la construcción de un geotermómetro. Y les comparto esta información, la composición en condiciones de descarga total y de yacimiento. Tenemos dentro del cabezal del pozo, el pozo produciendo, tenemos esa descarga y contamos con la información a condiciones de descarga. ¿Qué tipo de información? La presión, en este caso, la temperatura, el flujo básico, etc. Tenemos información de la altura sobre el nivel del mar, la temperatura, en este caso, la temperatura y la presión de saturación a condiciones atmosféricas se estiman con estas dos ecuaciones, en donde básicamente pues, necesitamos nosotros determinar cuál es la presión de ebullición del agua a la altura sobre el nivel del mar que se encuentra el pozo, el cabezal del pozo. ¿Sí? Necesitamos el peso molecular del aire, aceleración de la gravedad, la altura del pozo, la constante de los gases, que esa la conocemos, la temperatura absoluta, 298, que son 25 grados centígrados, así como también establecer cuál es el calor molar de evaporación del agua a una atmósfera, que sería prácticamente cercana a nivel del mar, a 100 grados centígrados. Perdón, con esta metodología, propuesta también por Arnoldson y Sigurdsson,
Aparte de encontrar o utilizar referencias bibliográficas como Zengel, parte termodinámica, nosotros podremos estimar o se puede estimar cuáles son los valores de entalpía requeridos para hacer un cálculo de la fracción de líquido y vapor presentes a la salida del cabezal a la temperatura de saturación, y que también podemos utilizar las mismas ecuaciones, pero ahora para condiciones de yacimiento. ¿Por qué necesitamos saber la condición o la composición o hacer un recálculo a condiciones de yacimiento? Porque el fluido, a medida que asciende, pierde agua, se evapora. Y entonces, a medida que el fluido pierde agua, se enriquece de estos aniones y de los cationes, entonces llegando a la superficie con una concentración más alta. Normalmente, si nosotros aplicamos estas concentraciones y las utilizamos directamente en un termómetro de sodio-potasio, es válido. Si nosotros queremos reconstruir cómo se está comportando, tenemos que ir y determinar cómo estaría bajo el yacimiento para poder encontrar el sistema de equilibrio y el sistema de interacción fluido-roca y los sistemas de alteración, si coinciden con la composición química del agua. Y eso también nos lleva a que necesitamos nosotros calcular coeficientes de actividad iónica. Entonces, siguiendo esta metodología, primero hacemos un cálculo y determinamos cuál es la temperatura y presión de saturación en condiciones atmosféricas, para que de aquí nosotros podamos obtener la fracción de líquido y la fracción de vapor a temperatura de saturación del reservorio. Luego de ahí, con esa información, nosotros podemos calcular la composición a descarga total para luego entonces determinar la composición a condiciones de yacimiento. Esta metodología es iterativa, la vamos aplicando a las diferentes muestras y a los diferentes pozos. Entonces, con base en esta información, nosotros podemos ahora sí determinar a partir de la composición de las concentraciones de nuestros iones y cationes en condiciones de yacimiento, podemos nosotros determinar la actividad iónica. David Huckel también y algunos otros como Trussell y Jones modificado establecieron algunas de las ecuaciones, como las pueden observar ustedes de este lado, el logaritmo del coeficiente de actividad, los cuales pueden estar implícitos en algunos software como Frixi, ¿sí? Sin embargo, nosotros hicimos una adecuación con un programa adicional escrito en Fortran, de acuerdo a una ecuación establecida por Trussell y Jones modificado, ya que él involucra un par de coeficientes o de variables adicionales que tienen que ver más con yacimientos energéticos. Entonces, aquí están algunas condiciones de cuándo es viable aplicar estas ecuaciones. Pueden ustedes, si alguno tiene dudas, hay otras referencias como MISRA, los cuales dan otras ecuaciones de cálculo del coeficiente de actividad cuando estas concentraciones son distintas a las que esperamos tener en un reservorio, o inclusive aquellas en las que están enfocados a relacionar o hacer estudios de sistemas hídricos. Entonces, esta actividad iónica se establece o se determina a partir del coeficiente de actividad con respecto a la concentración molar. El detalle aquí es que esta concentración se puede determinar a partir de la concentración en partes por millón, en miligramos litros, miligramos kilogramos, utilizando la ecuación y el balance de la tabla periódica, y nosotros podemos transferir o convertir a moles. El reto es encontrar o determinar nuestro valor del coeficiente de actividad iónica, ya que este está determinado por varios parámetros, y lo que ustedes pueden observar aquí, que es A y B dependen de la temperatura y densidad del agua, y hay que implementar una función que nos permita determinar ese valor a cierta temperatura, ¿sí? Luego tenemos algunos otros, carga iónica, que lo pueden ustedes encontrar en la literatura, el radio electrostático efectivo del ion, tenemos para todos, para el sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, y también tenemos para otros elementos aniónicos, ¿vale? Como los carbonatos, los sulfatos, los cloruros, etc. Tenemos la fuerza iónica. Esa fuerza iónica está en función básicamente de esa concentración con respecto a esa carga iónica, pero aquí tienen que involucrarse todos los elementos aniónicos o todos los iones. Carga, en este caso, todos los cationes y todos los aniones. Nosotros podemos utilizar los básicos. ¿Cuáles son los básicos para la termometría clásica o para cualquier interpretación? En el caso de los cationes tenemos el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. En el caso de los aniones, básicamente son los sulfatos, los carbonatos y los cloruros. Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación
de la fuerza iónica, que no es más que una forma de medir cómo se disipan estos iones en un fluido, y conociendo la parte también del coeficiente de actividad iónica, podemos nosotros entonces determinar nuestra actividad iónica, y esto nos va a permitir avanzar en el cálculo a condiciones de yacimiento. Otro de los retos también que se observa es que no en todo momento tenemos información del pH. El pH que nosotros medimos en cabezal de pozo suele ser distinto a lo que hay abajo en el reservorio, y normalmente en el reservorio suele tener pHs por abajo de 6. Entonces, una manera práctica que nos establece Arnoldson en este caso es utilizar o calcular la concentración del ion potasio, del ion hidrógeno o del potencial hidrógeno a partir de la disociación de CO2 en fase líquida. Entonces, esto nos conlleva también a otros retos, porque a partir de esa reacción tendríamos que utilizar esta ecuación y nosotros inferir la constante de equilibrio que mencionábamos en un principio, pero ahora con base a esta reacción, para poder utilizar y resolver nuestro sistema de ecuación. Parte de esta información la conocemos, parte la tenemos que estimar. Y esto nos va a llevar a calcular el pH del reservorio dado por el pozo a la temperatura que nosotros tenemos de información del pozo. Entonces, básicamente dentro de los resultados, lo que les muestro aquí, en el caso del campo geotérmico de Cerro Prieto, Mexicali, muy generalizado, por ejemplo, para un pozo, el pozo 5, que tiene un número de muestra 40, es el número de muestra 41, ustedes van a ver aquí información. Esta información la tenemos nosotros de los pozos, de los registros. Tiene una temperatura reportada de 299, tiene una entalpía en joules sobre kilogramos de 1313. Otro de los puntos importantes que aquí debo mencionarles es que cuando hacemos el cálculo de las concentraciones a condiciones de yacimiento, dentro de las ecuaciones anteriores veíamos uno que nos dice que tenemos que calcular la fracción de vapor y la fracción de líquido. Uno de los puntos interesantes es que cuando nosotros o ustedes observan temperaturas o entalpías más bien que sean de 1200 o menos a 1200 kilojoules sobre kilogramos, no tiene mucho sentido hacer el cálculo porque el 100% va a ser agua. Entonces, esto observamos entonces que algunos de los pozos pudieran estar más favorecidos por la parte líquida y una muy, muy, muy pequeña fracción por la parte vapor o gaseosa. Y esto lo observamos porque la fracción de vapor pues la vamos a encontrar con valores de 0.001, 0.002. Sin embargo, cuando la entalpía del pozo es mucho más alta, las fracciones de vapor suelen ser más altas, llegar hasta el 40 o 50% de una mezcla bifásica. Entonces, aquí lo que podemos observar a manera de ejemplo es que en superficie se midió una concentración en miligramos litros de agua separada para el ion sodio de 8016 y a condiciones de reservorio es de 4914. Esto nos va a ser útil, ¿por qué? Porque entonces a partir de esta información nosotros podemos hacer el cálculo y estimar nuevamente nuestras actividades o coeficientes de actividad iónica. Lo mismo, no voy a mencionar el resto, pero algo similar pasa para el potasio, para el calcio y el resto de los minerales, de los elementos, de los iones, catiónicos y de los iones y de los aniones. En la siguiente les muestro los cálculos obtenidos o los valores obtenidos de las actividades iónicas principales para el sodio. En este caso, tenemos aquí la actividad iónica, el logaritmo de la actividad iónica, el potasio con su logaritmo, el calcio con su logaritmo, el magnesio con su logaritmo, y en algún determinado momento también determinamos para la sílice, con miras a poder trabajar en el futuro una correlación para geotermometría basada en la sílice. En cuanto a los cálculos del pH, esto también nos ayudó bastante la metodología. Aquí yo les muestro en esta tabla el pH, en este caso calculado mediante el método de Arnoldson del CO2 disociado. Y tenemos el pH de referencia. ¿Por qué lo pongo aquí de manera de ejemplo? Porque no en todos los pozos teníamos este valor. Entonces hicimos un ejercicio para calcular
esos valores de pH, inferir el pH de los yacimientos, encontrando errores muy bajos, entre ellos valores entre 0 y algunos casos lo más alto que encontramos fueron errores del 5% normalizado. Consideramos que es una buena aproximación o es un error aceptable en este tipo de estimaciones o de cálculos realizados a nivel de yacimiento. Utilizando software también, que son el de Yokemis Workbench, nosotros podemos construir nuestros diagramas de estabilidad mineral. Lo que observamos de izquierda a derecha es el diagrama, en este caso, de sodio o potasio, lo que tenemos en el caso a diferentes temperaturas. El primero es a 280 grados, el segundo es a 300 grados. Estos diagramas no se construyen para un intervalo continuo, se construyen por temperatura. De acuerdo a la literatura, el sistema estaba equilibrado, reportado que la temperatura de equilibrio era de 280 grados. Sin embargo, nosotros determinamos que el sistema en realidad está equilibrado a una temperatura de 300 grados, en donde todas nuestras actividades iónicas del sodio con respecto al ion hidrógeno y del potasio con respecto al ion hidrógeno nos establecen una cercanía al equilibrio del albita-feldespato, que en este caso es microclina, y tienen una tendencia o se encuentran más cercanos a esa línea de equilibrio para toda una serie de pozos utilizados en este estudio. Lo mismo en el caso, por ejemplo, para el calcio, los diagramas de mineral de calcio con respecto al potasio y al hidrógeno, encontramos una ligera sobresaturación con respecto a la guairaquita, que efectivamente era lo que les comentaba en una de las láminas iniciales, que dentro de los minerales de alteración se tiene bastante evidencia de la guairaquita. Entonces, tendría que ver más con un proceso de precipitación de minerales a partir de los fluidos en interacción fluido-roca. Otra de las cuestiones que nosotros utilizamos a partir de esta información es determinar algunos casos, cómo se comporta con la constante de equilibrio para la calcita y para el cuarzo, encontrando que algunos de estos pozos precisamente están relacionados con procesos de saturación de pozo en formación de mica, ¿sí? O de calcita más bien. Entonces, y tiene sentido, y algunos de los otros o algunos de los pozos también son, estas gráficas nos indican que algunos de los pozos son propensos a generar o formar esta calcita en las tuberías, que es muy típico en los campos geotérmicos y hidrotermales. Entonces, de alguna manera también vimos si en el caso de la calcita estaba en un proceso de baja saturación o sobresaturación con respecto a estos dos minerales de cuarzo. Aquí ustedes pueden observar de izquierda a derecha nuestro diagrama de Gegenbach de la constante o del equilibrio del sistema. Esto se puede construir de manera sencilla, esta gráfica, en donde nosotros podemos, o la intención de Gegenbach en el 88 establecía esta curva de equilibrio de temperatura. Y podemos observar que la mayoría de nuestros pozos tiende a estar cercano entre los 200 y los 320 grados centígrados. Algo que también puede estar no funcionando en los geotermómetros clásicos por la alta temperatura. Si nosotros también miramos en el diagrama de Gegenbach para lo que es el sodio, potasio y magnesio, que es también un diagrama ternario ampliamente usado para la interpretación geoquímica, podríamos nosotros encontrar que la mayoría o casi el 90% de nuestros pozos se encuentran dentro de un sistema de equilibrio parcial con una tendencia a un sistema totalmente equilibrado. Y también aquí volvemos a encontrar que nuestra relación va entre los 260 y los 340 grados Celsius. Entonces, nuestro sistema, aquí corroboramos que el sistema, incluso haciendo un análisis de cargas, nuestros errores máximos de balances de carga oscila entre el 10% más o menos 10%, 7% es muy aceptable, 10% puede ser un poco más laxo en este sentido. Encontramos también que las temperaturas están más cercanas a los 300 grados centígrados, se encuentran en equilibrio, son cloradas sódicas en este sentido, y esto nos permitió unificar la información que nosotros tenemos a partir de los logaritmos de sodio y potasio, temperatura encontrados, utilizando también información reportada por Verma y Santoyo en 97, en el que también criticó varios de los geotermómetros para poder hacer una recalibración para nuestro campo, para el campo de Cerro Prieto.
Esto nos permitió establecer una nueva ecuación geotermométrica que difiere en ciertos valores con respecto a los coeficientes. En el caso, por ejemplo, de los datos recopilados por Berma y Santoyo del 97 con el coeficiente A, recuerdan ustedes que el valor de A tiene que ver con la entalpía y el valor de B tiene que ver con la entropía. 1289, 1286, 1.7 contra 1.6. Realmente es muy significativo estos cambios. Y para poder nosotros evaluar esto, tuvimos que aplicar a toda la base de datos, fueron más de 700 muestras, aplicar toda esta método, todo este geotermómetro para determinar el comportamiento con respecto a los geotermómetros, como el Forney-Trussell del 73, cada una de estas siglas son de los autores, FT Forney-Trussell, Trussell y Trussell, Fournier del 79, ahorita se me fue este geotermómetro de Tonani, de Nieva y Nieva en este caso, de Arnoldson 1, Arnoldson 2, que también de Giegenbach, Berma y Santoyo, Díaz González. Con todos ellos pusimos a competir el geotermómetro desarrollado. Entonces si seguimos batallando con ciertos errores que salen de un error normalizado de más o menos 10%. Sin embargo, encontramos un ajuste mucho mejor con respecto a los demás termómetros, utilizando esta nueva ecuación termométrica, y esto nos llevó a que pudimos publicar estos resultados sobre este nuevo geotermómetro desarrollado para el campo geotérmico de Cerro Prieto. En cuanto al campo de las tres vírgenes, ahí tenemos también un campo fluoruro sódico, es un campo más pequeño. Voy a omitir algunas de las actividades realizadas, son muy similares. La metodología es exactamente la misma que aplicamos. Encontramos a partir de los diagramas de Piper, que es un yacimiento de agua clasificado de cloruro sódico. Dentro del equilibrio térmico, utilizando el diagrama de Giegenbach, tenemos también ahí temperaturas entre 260 y 280 grados centígrados. También una discusión en la literatura de que el sistema puede estar en equilibrio a los 280, nosotros encontramos un ligero valor, es una tendencia mucho más fría a los 260 grados centígrados. Lo que ustedes pueden observar aquí, el diagrama de mineral para el sodio y el potasio, ¿sí? Con la presencia de albita y feldespato a los 260 grados, y para el calcio y el potasio con una tendencia a la zoisita, que también este es un mineral encontrado en la alteración hidrotermal de la litología de los pozos. Por lo tanto, también nos permite establecer que para el caso de las tres vírgenes, los fluidos están más controlados por la micropina, como material, como mineral, feldespato potásico. Aquí les muestro igual el pH, tenemos la temperatura de yacimiento reportada en la literatura para las diferentes muestras de los pozos. El pH en este caso también que se tiene de la literatura. El cálculo que hicimos fue también la metodología muy similar. Tenemos la concentración del sodio, potasio, calcio, magnesio, condiciones de yacimiento para cada una de las muestras. Aquí tenemos el error porcentual de los balances de carga. También eso fue algo que tuvimos mucho cuidado, de que este es un parámetro muy importante que debe de hacerse al inicio de cada estudio. ¿Cómo está el balance de cargas de la química de las muestras? El balance más alto fue de 5.56, lo ponemos aquí en rojo. Sin embargo, sigue siendo un valor aceptable dentro de los balances de carga. Estos balances de carga tienen que ver con la relación entre iones y aniones y cationes. De aquí, pues también vemos que es un sistema de cloruro sódico, es un sistema muy maduro. Tenemos otra información. Aquí tenemos los valores de pH. Algunos valores de pH de la literatura que ustedes pueden observar en esta tabla. Por ejemplo, para una muestra 1 del pozo LB1, 6.35. No para todos tenemos la información, por lo tanto, utilizando la metodología de Arnoldson del pH estimado a partir del CO2 disociado en agua, nosotros tenemos nuestros cálculos y aquí tenemos representado cómo va variando el valor reportado en la literatura con respecto a un valor estimado.
Entonces también mantenemos unos errores muy aceptables para continuar con el desarrollo del geotermómetro. Diagramas de estabilidad mineral tenemos aquí nuevamente para el calcio y para el potasio y para el sodio y el potasio. Y de igual manera, ¿no? Tenemos ahí la relación que la albita y los feldespatos son los principales que están controlando la interacción fluido-roca en nuestro sistema. La parte de la zoicita, en el caso del calcio. Y esto también nos permite establecer el logaritmo de cuarzo con el logaritmo de la calcita. Y aquí pues es mucho más evidente, el campo sí realmente ha tenido mucho más problema en la formación de la calcita dentro de la tubería de los pozos productores. Entonces están ligeramente en la zona de sobresaturación con respecto al cuarzo, sobresaturación con respecto a la calcita. Y pues bueno, esta también fue una actividad. Aquí la diferencia es que el campo de Tres Vírgenes hicimos una cuestión distinta al caso de Cerro Prieto. El caso de Cerro Prieto lo basamos en la composición química en partes por millón, la concentración. En el caso de Tres Vírgenes, giramos un poco la metodología para utilizarlo en función de las actividades iónicas. Es un campo más pequeño, es un campo con un mejor control en el estudio, es un campo que es un campo volcánico asentado en una zona volcánica y funcionó bastante bien utilizar la parte de las actividades o logaritmos de las actividades iónicas. Entonces aquí nosotros podemos observar el desarrollo del termómetro establecido. La constante de equilibrio de sodio-potasio no es basada en el sodio, una concentración en partes por millón o miligramos litros o miligramos kilogramos, sino está basada en las actividades iónicas del sodio y del potasio. Y esto también nos permitió que la competencia con respecto a los geotermómetros también convencionales, pudiéramos nosotros determinar que el geotermómetro que se desarrolló para este campo es mucho más eficiente que utilizar los demás geotermómetros convencionales. Esto también nos permitió entrar a la publicación a través de un capítulo del libro por invitación en Springer y tenemos este material disponible para su revisión en este caso. Dentro de las conclusiones, ¿qué es lo que podemos comentar? Creo que la experiencia aquí nos ha llevado, sigue habiendo bastantes retos. Sin embargo, una de las experiencias que se puede establecer es que hay mejoras en la estimación de las temperaturas de yacimiento a partir de la geotermometría desarrollada para cada campo de estudio. Cada campo tenemos un modelo conceptual generalizado, sin embargo, cada campo tiene su firma. Aunque sabemos que los fluidos pueden estar entrampados, particularmente en los sistemas hidrotermales en andesitas, básicamente. Sin embargo, la geoquímica, la geología también tiene ciertos rasgos que lo hacen diferente entre campo y campo. Nuestros errores estimados en el campo de Cerro Prieto y en el campo de Tres Vírgenes fueron entre el 10 y el 5% respectivamente, lo que nos permite establecer que hay una mejora en la reducción de la incertidumbre en la estimación de las temperaturas de yacimiento. Aparte de que nos ayuda bastante a tener una mejor comprensión y entre más buscamos, más comprendemos, creo que el factor o las funciones que más incógnitas van surgiendo. Entonces, de alguna manera hemos hecho una mejor comprensión de la termodinámica de la interacción fluido-roca y esto nos lleva a algunos desafíos en los cuales ya hemos estado trabajando en ellos, hemos avanzado bastante en algunos de ellos. Es como las incertidumbres en la estimación de las temperaturas de equilibrio de yacimiento y eso conectándolo, como les comenté al inicio, unificando esfuerzos con la modelación del transporte de solutos y utilizar la geotermometría como una herramienta de calibración, en este caso de los modelos. Modelos de profundidad y circulación de fluidos, otro reto. Por ahí de los 70s, 80s, pues Gegenbach, también todo este grupo de geoquímicos de la vieja escuela en parte de geoquímica de yacimientos, ya venían estableciendo una correlación entre la geotermometría de solutos o de sílice, por ejemplo, con respecto al flujo de calor para poder determinar profundidad de circulación. Entonces, hemos estado trabajando aquí con estas metodologías, incluyendo la simulación de yacimientos con respecto a involucrando modelos en 2 dimensiones
resolviendo las ecuaciones de transferencia de calor o por conducción, por convección, incluyendo la ecuación de transporte de solutos e incluyendo la ley de Darcy para resolver el campo de velocidades, el campo de presiones, y a su vez también incluyendo el proceso de alteración hidrotermal para verificar si efectivamente a esas profundidades es donde se está dando esta alteración y es donde podemos correlacionar la temperatura que nos está arrojando el geotermómetro. Entonces, esto nos permite entonces caminar hacia una mejora en la estimación de reservas en campos actualmente en producción. Y pues bueno, básicamente es a grandes rasgos lo que les presento en este sentido. Tienen ahí mis datos, estoy siempre a sus órdenes, agradecerles también a Diana Valencia y a Nelly Reina, quienes realizaron su tesis de posgrado basado en estas dos áreas, campos de estudio. Y pues, abierta a preguntas. Muchas gracias. Adelante, Camilo. Profe Efraín, muchísimas gracias por la charla, de verdad muy enriquecedora, conociendo este abordaje para los geotermómetros y que su merced nos presenta. Para iniciar con el bloque de preguntas, profe, tengo yo una y quisiera saber si utiliza alguna validación para el equilibrio químico que tiene intrínseco los geotermómetros que su merced analiza. Y además, si debido al desarrollo de estos geotermómetros, ¿hay algún cambio de pronto en los protocolos de muestreo que se necesitan para hacer las mediciones, ya que pues se diferencian de los convencionales? Sí, Camilo, muy buena pregunta la primera. La validación la hacemos con respecto a las temperaturas. Tú tienes la información de la química y el único valor de referencia in situ que puedes tener es la temperatura que te da el yacimiento a través del pozo y la temperatura que incluso tú puedes tener de fondo de pozo, ¿sí? Entonces, es una de las maneras en las cuales nosotros buscamos validar la metodología y como bien mostré en algunos de los diagramas, sí se sigue viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Correcto, sí, estamos viendo el Sí, diagrama. como se ven en los diagramas, es precisamente ahí donde para estos pozos, o la mayoría de los pozos, la temperatura de equilibrio que se da es de 260. Ahora hay que indagar cuáles de estos pozos realmente presenta esa temperatura. Cuando hay pozos con menor o mayor temperatura, entonces la pregunta es, esto es lo que se observa en yacimiento generalizado. Y es precisamente uno de los retos, es que esta temperatura no es que se encuentre a la misma profundidad. Puede ser que el pozo a mayor profundidad sigue estando a 260 grados. Entonces, es una pregunta que parte de la respuesta está con lo de los pozos y otra parte sigue siendo una incertidumbre. Okay. ¿Cuál era la otra, perdón? Si estos geotermómetros cambian o más bien aportan o hay alguna diferenciación en el protocolo de muestreo. En el protocolo, ¿Hay alguna recomendación extra para el protocolo? No, el protocolo de muestreo no es más bien sigue siendo importante que el protocolo de muestreo sea de calidad y que la información que se obtenga de los laboratorios se verifica a través de balanzas de carga para discriminar si hubo errores de muestreo o errores de incertidumbre o que también el sistema esté muy desequilibrado, ¿no? Que eso también al final de cuentas tenemos que analizar. Pero eso te das cuenta también con toda la información. Con los diagramas ternarios puedes darte una idea de cómo está el comportamiento químico, como una primera visión. Listo, profe, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Jamie Rodríguez Molina. Doctor Efraín, muchas gracias por su presentación. Quisiera preguntarte qué restricciones o condiciones tiene el geotermómetro desarrollado para poder ser usado en la estimación geotermométrica en fuentes termales de Colombia. Ok, en el caso, por ejemplo, eso también es una pregunta de rigor en cualquier estudio. O a la mejora del geotermómetro, porque toda la información que tenemos de Cerro Prieto, si se dan cuenta, tenemos temperaturas básicamente de los 250 a los 300 grados. Eso nos limitaba con respecto al desarrollo del
de lograr el objetivo. Entonces, por eso tuvimos que mirar a Vermes Santoyo, el artículo de ellos, y ver cómo estaba su distribución y ver cómo alcanzaban las temperaturas. Esto todavía podría mejorarse más si hacemos todo un banco de información de todos los pozos y generar eso sería, digamos, algo de bastante ayuda. En particular, el geotermómetro de Cerro Prieto, este que están observando, tiene una aplicabilidad para un intervalo de temperatura desde los 150 sin problemas hasta los 300 grados centígrados, ¿sí? Sin importar la química, siempre y cuando ustedes verifiquen que las constantes de equilibrio, que el sistema esté equilibrado con los diagramas ternarios y que pueda estar cercano entre el 1.4 y 1.7, la constante de equilibrio de la interacción fluido-roca, que es esta ecuación. Básicamente, ¿qué sería esta ecuación? ¿Sale? Entonces, en el caso de Cerro Prieto, podrían ustedes utilizar el sistema por arriba de los 150 grados. En el caso de las Tres Vírgenes, solo se puede utilizar, la restricción que tiene es que la pueden utilizar siempre y cuando ustedes tengan la información de las actividades iónicas, ¿sí? Y que esas actividades iónicas efectivamente les representen esas constantes de equilibrio. Y la limitante en este caso es que sí está desarrollado para temperaturas por arriba de los 240 grados centígrados. Temperaturas más bajas tiene esa limitante el geotermómetro. Entonces, las dos visiones en los dos geotermómetros es que se desarrollan para cada campo, y la idea en cada uno de los trabajos es de que en cada campo lo ideal es de que desarrollen su propia herramienta, su propio geotermómetro, ¿sí? Aunque en la práctica suele ser más común hacer uso de todos los geotermómetros, y también algo muy válido es hacer un promedio de los geotermómetros de una temperatura generalizada. Sin embargo, cuando ya estás muy entrado, queriendo entender cómo se está comportando el reservorio con miras a incrementos de potencial, lo más genuino es que generes tu propio geotermómetro. Ok, muchas gracias. Carolina Coconudo pregunta, estimado doctor Efraín, ¿el CICESE tiene capacidad de realizar geotermometría de gases disueltos en agua? En la aplicación de geotermometría, ¿cuáles ofrecen mayor precisión, los de agua o gases? Ok, evidentemente la pregunta también es muy buena. La geotermometría de gases es más efectiva que la geotermometría de solutos. Solo que tiene un costo en el análisis, la adquisición y análisis de muestra. Entonces, normalmente los gases suelen ser más costosos la adquisición de esa información, sin embargo, tiene un precio, ¿no? Como lo decimos aquí. Si puedes financiar una campaña y puedes medir gases y puedes determinar, por ejemplo, el hidrógeno, argón, CO2, que tengas una incertidumbre buena, puedes utilizar la geotermometría de gases y eso te daría una información mucho más cercana a la condición de equilibrio. Sin embargo, ahí existe poca información, o no siempre se llevan a cabo los estudios de exploración en los campos geotérmicos en el acceso a la información de gases, y resulta que tenemos una metodología mucho más práctica y más económica. Entonces, si hay recursos, la geotermometría de gases puede ser una mejor alternativa. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta, ¿cómo afecta la mezcla de aguas de diferentes profundidades o fuentes la fiabilidad del geotermómetro de sodio y potasio? Ok, en el caso, antes de decir del geotermómetro de sodio y potasio, primero te lo voy a comentar con el de sílice. El de sílice es muy afectado. La sílice se ve muy afectada por procesos de dilución, de ebullición, de mezcla. Esto es más en los manantiales hidrotermales. Y por eso es importante que realices un análisis de la solubilidad de la sílice antes de confiar en el geotermómetro. En el caso del sodio y el potasio, es muy práctico.
El sodio y el potasio, vamos a llamarlo así, son componentes, son cationes. Se me va el nombre cuando pones un elemento y lo tienes como monitoreado. Es un referente, vamos a llamarlo así, que no se ve afectado por los procesos de dilución. Entonces, es un buen indicador que no le afecta durante el ascenso. Lo único que le va a afectar durante el ascenso es la evaporación, se va a enriquecer, pero se va a mantener la firme. ¿Qué quiere decir? Si arriba tú tienes, por ejemplo, 8000 ppm de sodio y haces tú el recálculo a condiciones de yacimiento, ¿sí? Casi es 2-1, vas a tener 4000 ahora. ¿Sí? Entonces es proporcional. Si lo vemos de otra manera, si tú tienes, por ejemplo, 8000 y tienes 4000 de potasio, tu razón sodio-potasio va a ser de 2, ¿sí? Sin embargo, cuando tú haces el cálculo de yacimiento, determinas que tienes 4000 en lugar de 8000 y tienes 2000 en lugar de 4000 de potasio. Tu razón sigue siendo de 2. Entonces, esa firma del sodio y el potasio son tan fantásticas que prácticamente no se ven afectados por los procesos de dilución, a menos que haya un manantial en superficie en donde encuentres un sistema muy ácido o hiperácido, en donde efectivamente ahí el rol importante lo están jugando los gases magmáticos que emanan de la superficie. Entonces, hay manera de poder distinguir esto último, sin embargo, puedes utilizar los termómetros de sodio y potasio considerando aún así que existe la posibilidad de la presencia de estos fenómenos de ebullición, de evaporación, de mezcla someras. Muchas gracias. Muchas Pues gracias. Efraín, te damos las gracias por la sesión, de verdad, por compartir sus conocimientos con nosotros desde Ageocol. Gracias también a la audiencia que se quedó, gracias a Cristian, el primer expositor. Y pues nada, Sí. damos el cierre y sin más recordarles que mañana tenemos otra sesión del webinar con otros 2 expositores y cerramos el mes de la geotermia y todo el material está quedando cargado en nuestro canal de YouTube. Sin más, les agradecemos de verdad por quedarse y asistir a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Buena tarde. Gracias, Mónica. Gracias a todos, que estén bien. Gracias a Chao. todos, que estén bien.